Imagina por un momento que eres un nuevo soldado ruso. Te has enlistado en el servicio militar porque tu país te puso un contrato enfrente que te promete más dinero del que has visto en tu vida. Eso es una buena señal, pensarías. El ejército puede pagarme mucho. Tendré todos los suministros. Tendré todo lo que necesite cuando finalmente entre a Ucrania. Ese momento llega unas semanas después de que te enlistas. Y sobre el equipo, simplemente no está. Las tropas de Putin están descubriendo rápidamente que su país no tiene lo que necesitan para hacer algo más que carne de cañón en Ucrania. Esos soldados ahora están luchando desprotegidos, y es porque Rusia ya no tiene armaduras. Una combinación de suministros cada vez más escasos y el simple hecho de que a Rusia no le importa el destino de sus soldados es la causa de este problema con la armadura. Como informó el Telegraph el 29 de noviembre en un artículo sobre los problemas de equipo de Rusia, el medio dice que las imágenes de soldados rusos sin casco, chaleco antibalas o táctico perseguidos por drones ucranianos son cada vez más comunes, especialmente en el frente de Liman. Igor Komok, quien es el subcomandante del 2º Batallón Mecanizado de Ucrania, dice que ha visto la misma escena repetirse una y otra vez. Aunque también es algo que apenas empezó a suceder en Lyman hace relativamente poco. Es una tendencia reciente, sobre todo comparada con el año pasado, cuando casi no hubo casos, afirma Komok al Telegraph. Podemos decir que los están obligando a luchar sin la armadura que necesitan. Tienen que hacerlo. Esto es sorprendente, tanto porque Rusia no está equipando a sus soldados, como porque Lyman alguna vez fue una de las prioridades principales en la lista de Putin. La ciudad, ubicada en Donbass, fue una de las primeras grandes conquistas durante los primeros meses de la operación militar especial de Putin. A fines de mayo de 2022, Rusia aumentó la presión en Donbass hasta ocupar Lyman. En ese momento, Deutsche Welle informó que controlar Lyman le daba a Rusia una plataforma desde la cual podía lanzar ataques sobre Sloviansk, lo que hacía que la ciudad fuera tácticamente significativa para Putin. Él busca que todo el Donbass sea ruso, por lo que Lyman debería seguir siendo prioridad. Rusia perdió Lyman ante Ucrania en octubre de 2022. Según The Guardian, tuvo que admitir la retirada de sus soldados de la ciudad. Mientras tropas ucranianas entraban y alzaban su bandera, Putin se enfureció y avergonzó. Hasta hoy, Rusia no ha recuperado totalmente Lyman. La defensa ucraniana en la ciudad fue tan fuerte que, según la UNN, las fuerzas rusas intentaron rodear Lyman en vez de recuperarla combatiendo. Ese intento de rodear la ciudad aparentemente fracasó. Putin, frustrado por no recuperar una ciudad antes controlada por Rusia, envía soldados sin blindaje a Lyman. Otra vez tropas rusas sin protección en Lyman. No tenemos que conformarnos solo con la palabra de un comandante ucraniano sobre lo que está pasando. Hay grabaciones de video que nos muestran que Komok no está mintiendo. En redes sociales, incluyendo X, se compartieron 94 segundos de video que muestran varios incidentes con drones ucranianos, encontrando soldados rusos que de ninguna manera están equipados para llevar a cabo los tipos de asaltos que Putin les está ordenando lanzar. Estos soldados suelen esconderse hasta que ven un dron ucraniano sobre ellos. Entonces huyen. Ahí notas lo mucho que Rusia les ha fallado. En el mejor de los casos, los soldados solo llevan el uniforme de combate y nada más, lo que significa que prácticamente están desnudos cuando se enfrentan a una bala o a un dron kamikaze. El uniforme de combate no detiene a ninguno, y las fuerzas de Lyman en Ucrania aprovechan eso repetidamente. Gran parte del video es demasiado perturbador para mostrarlo en YouTube. Lo que muestra son rusos que no están equipados y no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir, así como las consecuencias de que esos soldados se enfrenten drones ucranianos. El Telegraph informa que la 66ª Brigada de Ucrania publicó fotos de al menos 6 soldados rusos asesinados sin armadura. Para acompañar los videoclips, los números no mienten. Lyman es el sitio de asaltos rusos mal equipados. Komok señala que solo 4 de los últimos 20 grupos usaron cascos durante recientes asaltos rusos en Lyman. Es decir, estos no son casos aislados. Esto significa que solo alrededor de una quinta parte de los soldados rusos están participando en los asaltos a Lyman con el equipo de protección adecuado. Dado que esta ciudad ha sufrido decenas de asaltos en los últimos días de noviembre, esto solo puede significar una cosa. Rusia está confiando en carne de cañón en lugar de cualquier cosa que siquiera se parezca a tácticas de combate. Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué? Después de todo, está claro que Putin valora Limán. Quiere capturar toda la región de Donbass, lo que pone a Limán directamente en la mira de Rusia. La ciudad fue capturada y liberada antes, y ahora Rusia ataca Limán decenas de veces por semana. Si hemos de creerle a Komok, si todo eso es cierto, entonces, ¿por qué Rusia está enviando soldados a los asaltos sin el equipo de protección más básico que todos los soldados deberían tener? Hay varias razones, empezando por la más obvia. Las grandes pérdidas han causado escasez de equipo.
dificultando que Rusia provea lo necesario a sus soldados en Ucrania. Eso dice Dmytro Zmilo, director del Centro Ucraniano de Seguridad y Cooperación. Zmilo le dice al Telegraph: la ausencia de equipo de protección refleja la situación en el frente, donde el ejército ruso sufre grandes pérdidas en asaltos diarios tipo picadora de carne. Llamarlo una adaptación es una forma diplomática de decirlo. El punto que está haciendo Zmilo es que Rusia está enfrentando tantos problemas financieros en este momento que está teniendo dificultades para equipar a sus soldados. Por supuesto, Rusia nunca dirá eso abiertamente, especialmente no a los soldados que Putin está enviando a Lyman, pero las señales están ahí. Por ejemplo, el 3 de octubre, Forbes informó que Putin está a punto de quedarse sin el dinero que está usando para pagar a los soldados de Rusia. Al haber dependido de los ingresos del petróleo y el gas para sostener la guerra, junto con el agotamiento de las reservas de Rusia, Rusia está teniendo dificultades para realizar los pagos. En la primera mitad de 2025, Rusia gastó más de $25.000 millones en pagar a soldados, casi el 10% de su gasto federal. Ahora los soldados obtienen bonos de inscripción de $28.000 y un salario mensual desde $3.200 según Forbes. Estas son cifras insostenibles, y parece que los soldados bien pagados en el ejército de Putin están descubriendo que el dinero que debería gastarse en su equipo, en cambio, se les está pagando a ellos. United 24 Media agrega que durante los pocos meses que sobrevivieron en Ucrania, los problemas económicos llevan a Rusia a lanzar asaltos masivos de infantería en malas condiciones operativas por la falta de suministros. En un informe del 10 de noviembre, el Kiev Independent también planteó la pregunta de si Rusia se está quedando sin dinero que Putin pueda usar para continuar su invasión. El medio indica que el déficit de Rusia superó el 2% durante 7 años, por lo que Putin abandonó su meta de mantenerlo bajo el 1%. Rusia también ha agotado su Fondo Nacional de Riqueza hasta el punto de que solo le quedan entre 50 y 60 mil millones de dólares. Esto es menor al déficit de $70.000 millones previsto para 2025. Rusia está en medio de una crisis financiera, y puedes aprender más sobre esa crisis y por qué está acabando con Rusia en nuestro video. Dejando de lado el tema del dinero para ver cómo ese problema se manifiesta en el campo de batalla, no son solo los soldados en Lyman quienes lidian con problemas de equipo. Las tropas rusas en toda Ucrania no tienen lo que necesitan para hacer las cosas que Putin quiere que hagan. En septiembre, el Kiev Post reportó llamadas rusas interceptadas que muestran lo mal equipados que están muchos en el frente de guerra de Putin. No nos dan tanques de gas. ¿Qué? Lo que recibimos es carne enlatada, granos y cigarrillos, y eso es todo. Nada más. El resto lo tenemos que comprar con nuestro propio dinero, o la gente lo manda desde casa. Los rusos se ven obligados a recaudar fondos para poder comprar su propio equipo, y cuando los suministros finalmente están disponibles, los soldados mal equipados mueren en las misiones en las que podrían distribuir esos suministros. Esa fue la pregunta que se hizo y respondió, ¿cierto? Las fuerzas de Lyman de Rusia están atacando sin siquiera lo básico, porque Rusia no puede permitirse proporcionárselos. Eso responde en parte, pero no completamente. Además, los problemas de equipo de Rusia no son novedad. Lo que pasa en Lyman es nuevo, pero ya se había informado de soldados rusos enviados a combatir sin el equipo necesario, desde que Putin inició la invasión. En mayo de 2022, el Moscow Times reportó que soldados rusos estaban tan mal equipados que debían comprar sus propios uniformes. Al parecer, chaquetas y pantalones eran lujos que Rusia no ofrecía, incluso cuando capturó Limán por primera vez. En octubre de 2022, coincidentemente, cuando Rusia perdió Limán, The Guardian informó sobre los nuevos reclutas rusos, lamentando el hecho de que su ejército no les proporciona nada. No nos dieron absolutamente ningún equipo. El ejército carece de recursos. Compramos nuestro equipo, comentó Vladimir, recluta de 23 años. Tuve que pintar mi arma por el óxido. Es una pesadilla. Pronto hasta compraremos nuestras propias granadas. Ni cascos nos dan. 3 años después de que Vladimir hiciera estos comentarios, es probable que su afirmación sobre las granadas sea cierta. Al mismo tiempo que The Guardian publicó su artículo, Fortune también informó sobre soldados rusos viviendo en condiciones miserables y con escasez de comida y medicinas. El punto aquí es que los problemas de equipo han existido para Rusia desde el inicio de la invasión. La mala economía de Rusia es en gran parte responsable de que Putin envíe soldados a asaltos totales en Lyman, sin casco ni chaleco antibalas. Aquí está pasando algo más. Algo que ha sido evidente desde que Putin lanzó su invasión y que se reduce a cómo el presidente de Rusia ve a los cientos de miles de soldados que envía a Ucrania. No es solo que Rusia no pueda permitirse comprar la armadura que sus soldados necesitan. Es que, incluso si pudiera, Rusia a menudo no lo haría, porque a Putin no le importa lo que les pase a los soldados de su país. Putin ha demostrado ser un hombre insensible durante todo su mandato como presidente de Rusia. Uno de sus primeros grandes desafíos como presidente fue el desastre del submarino Kursk en agosto de 2000,
cuando este se hundió en el mar de Barents. Todos los 118 tripulantes del Kursk murieron en el desastre. Se evidenció la frialdad de Putin. Sky History afirma que Putin rechazó ayuda extranjera, quizá pensando que Rusia podía resolverlo sola. Tampoco quería revelar secretos de los submarinos de Rusia al aceptar ofertas que recibió. Cuando Putin aceptó la ayuda ofrecida por el Reino Unido, ya era demasiado tarde. El Kursk se hundió con toda su tripulación. Desde el inicio, Putin mostró que antepone sus deseos a las vidas de sus subordinados. Lo que ocurre en Lyman y otras partes de Ucrania muestra la crueldad perfeccionada en 25 años de gobierno que ha hecho a Putin más obstinado y despiadado desde que asumió el cargo. El punto aquí, y uno que Smilo le hace al Telegraph, es que a Putin le importan tan poco sus soldados que no le importa si están bien equipados o no. Si no lo están, aún pueden ser enviados a los asaltos porque un soldado ruso en movimiento es un soldado que puede absorber la munición de Ucrania. Para el mando ruso, son solo recursos desechables para cumplir los objetivos políticos del Kremlin, afirma Smilo. Los grupos rusos están exhaustos y con muchas bajas por los constantes asaltos, mientras su liderazgo exige resultados en el campo de batalla, recursos para ser gastados. Para Putin, un soldado y un casco son lo mismo. Dinero gastado para tomar Ucrania. ¿Por qué pagar cascos y chalecos si ya gastaste miles de dólares para que el soldado firme un contrato? Es un enfoque raro, especialmente para alguien que intenta ganar una guerra. Evidenciamos que Putin ve a sus soldados como recursos desechables. En las cifras de bajas, según Minfinua, Rusia ha tenido 1.172.860 bajas entre el inicio de la invasión de Putin y el 30 de noviembre. Contexto. Rusia tuvo cerca de 50.000 bajas durante su década de guerra contra Afganistán en la era soviética. Putin ha perdido más de 23 veces más soldados en Ucrania en menos de 4 años que los que Rusia perdió en su última gran guerra. Los soldados rusos son solo un recurso para Putin, porque él cree que siempre podrá encontrar más. Y para dejar el punto claro, además de no dar armadura a los soldados de Lyman, hay muchos casos que demuestran que a Putin no le importa si sus soldados sobreviven. Mirror, Estados Unidos dice que Putin creó un mandato para reclutar a rusos con enfermedades graves. Eso debería excluirlos del servicio militar. Personas con enfermedades cardíacas, endocrinas o de transmisión sexual como sífilis ahora también son opciones para Putin. Rusia también está dispuesta a enviar a hombres mayores a la guerra, como mostramos en un video sobre los abuelitos que manda al conflicto, disponible en nuestro canal. No hay manera de que Rusia espere que este tipo de soldados sobrevivan mucho tiempo, pero no están destinados a hacerlo. Son solo carne para el molino que Putin ha creado en Ucrania. Y como para remarcar lo poco que le importan a Rusia sus soldados, Fortune informa que el Kremlin ha llegado al extremo de regalar molinillos de carne reales a las familias en duelo de los soldados rusos que han muerto en Ucrania. Esto es, o la condolencia más insensible jamás ofrecida, o una broma cruel. De cualquier modo, demuestra que los soldados en Lyman no están desprotegidos. Como Rusia no tiene disponibles, a Putin no le importa si sus soldados están equipados. No necesitas un casco para recibir otra bala ucraniana. Sin embargo, podría haber otro factor en el frente del imán. Es un factor que muestra cómo la indiferencia de Putin por sus soldados se ha vuelto pura brutalidad en el frente. Esa brutalidad no es exclusiva de las tropas y civiles de Ucrania. Los comandantes de Rusia son igual de propensos a dirigir su atención hacia sus propios soldados por hacer incluso el más mínimo error, lo que lleva a que envíen intencionalmente a las tropas a la batalla sin armadura. Esta es una práctica llamada zeroing, y es el ejemplo más aterrador de cómo Rusia trata a sus soldados. Smilo menciona esta práctica cuando habla con el Telegraph diciendo, en el ejército ruso es extremadamente común castigar al personal con el zeroing, cuando los comandantes envían deliberadamente a sus combatientes a la muerte a manos de drones ucranianos. Todo tipo de infracciones menores pueden llevar a que alguien sea castigado de esta manera. Smilo dice que salir herido en batalla es una de ellas. Dice que los comandantes rusos suelen enviar a soldados heridos al combate sin armas, cascos ni chalecos antibalas. Esto parece hacerse porque los comandantes solo ven un propósito en que estos recursos desechables mueran por la causa de Putin. Otras infracciones pueden ser llevar solo 1 litro de agua o usar parches no reglamentarios, añade el Telegraph. Ambas pueden llevar a que un soldado ruso sea arrestado por la policía militar, y si tiene mala suerte, sea enviado a un grupo de asalto como castigo. Es posible que los comandantes ni siquiera informen a sus soldados sobre lo que enfrentan, como sugiere Kamok en el Telegraph. Es probable que las tropas rusas no sepan que se acercan a las posiciones ucranianas.
dijo al medio. El mando ruso convence al personal de que no hay tropas ucranianas adelante, solo aliados. Es una forma retorcida de complacencia forzada. Convéncelos de avanzar asegurando que es seguro, solo para ver cómo caen sin armadura. Las únicas razones posibles para esto parecen ser los castigos que ya se han mencionado. O Rusia utiliza a estos soldados para averiguar desde qué posiciones Ucrania está disparando o desplegando drones. De cualquier manera, esto nos lleva de vuelta a lo que hemos mencionado varias veces, que es que a Rusia no le importan sus soldados. Son herramientas desechables usadas según lo decida Putin. Rusia enfrenta varios problemas que afectan a sus fuerzas en Limán y Ucrania al mismo tiempo. La falta de equipo y suministros es sin duda uno de ellos, y lo ha sido desde el inicio de la guerra. Pero lo más relevante es cómo Putin ve a sus soldados. Solo existen para ser enviados a la picadora de carne que él creó. ¿Cuánto tiempo Putin mantendrá este enfoque mientras miles de rusos mueren cada mes está por verse? No podrá durar mucho. Usar carne de cañón no ayudará a Putin a tomar Lyman. ¿Qué obtienes cuando combinas la incapacidad o negativa de Rusia de proporcionar a sus soldados la protección que necesitan para lanzar asaltos con una incompetencia táctica total? Obtienes una fuerza militar que cae con demasiada facilidad en las trampas que Ucrania le pone. Eso ocurrió a finales de noviembre en la sitiada Minarat. Rusia pensó que estaba ganando. Luego los F-16 de Ucrania desataron el infierno. Mira nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más contenido sobre la crisis de equipamiento en Rusia. Y gracias por vernos.